estamos aquí atando cabos y está con nosotros Óscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del IMCO, sobre un estudio de distribución del agua. Hemos estado hablando mucho de este tema y pues me gustaría preguntarte, Óscar, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué es lo que te parece más relevante en medio de esta crisis o de esta situación de sequía que nos encontramos? Vi uno de los datos que ustedes sacaron acerca de cómo ha disminuido la cantidad de agua por habitante básicamente en el país y es muy preocupante. ¿Qué tal, Luis? Encantado de platicar contigo, tu auditorio, esta tarde. Y bueno, en términos generales, ¿qué es lo que más impacta en este momento? Lo mal preparados que estamos. O sea, hay una realidad que es el cambio climático, que es el aumento de las sequías, pero lo que era prevenible es la parte de la infraestructura. Esta contingencia nos agarra con una infraestructura obsoleta, ineficiente e insuficiente, ¿no? ¿Qué se tuvo que haber hecho? A ver, en grandes líneas, ¿qué se tuvo que haber hecho y no se hizo? En términos muy sencillos, invertir en la última milla, en la modernización de tuberías, de alcantarillados, de tratamiento de aguas, de captación de aguas pluviales, por ejemplo, para aprovechar todas las fuentes potenciales en un momento, por ejemplo, ahora que tenemos los niveles más bajos en la historia del sistema Cutzamala. Es decir, entonces la última villa básicamente es cómo llevar agua a las personas a sus casas, digamos. Entonces tú dices, se debió haber hecho una infraestructura para prever momentos de bajas lluvias, que puede durar 1, 2, 3, 10 años, 20 años, no tenemos ni idea. Eso no se hizo. Captación de agua de lluvia, ¿qué se pudo haber hecho, por ejemplo, a nivel de una ciudad? Te voy a poner dos ejemplos de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene más o menos 13,000 kilómetros de tuberías y la tubería promedio tiene 50 años de antigüedad. Ahí tuvimos que haber modernizado, implementado tecnologías para detectar, por ejemplo, en tiempo real las fugas. O sea, 40% del agua se nos va en fugas. Y estamos una presa, pero no resuelves el problema. No, es que me dices este tema y fíjate que pregunté al gobierno y me dicen que cuando llegó este gobierno de la Ciudad de México quiso medir efectivamente si se estaba perdiendo tanta agua y pusieron medidores en entrada y salida, digamos, de ciertos, y descubrieron que no eran los 40% que se decía, sino más bajo, pero eso nada más me contestaron eso, no sé si tengamos pruebas al respecto. Pues de lo que sí tenemos pruebas es de la parte que se modernizó de agua, si es más o menos el 3% de la red, es decir, ha habido una subinversión sistémica. Estoy de acuerdo no se que ve. No es únicamente de la administración anterior, no, sino de décadas de una serie de administraciones. Ya, entonces, digamos, por donde pasa el agua es ahora sí que viejísimo, eso se pudo haber mejorado, entonces por lo tanto perder menos agua. ¿Qué más? Una ciudad que tiene tantas lluvias la mitad del año más o menos como la Ciudad de México, es increíble que no tenga infraestructura de captación de aguas pluviales, ¿no? En el pasado hubieron algunos pilotos, por ejemplo, en las zonas altas de Tlalpan, pero no se les ha dado continuidad, ¿no? Y esa es una fuente potencial tremenda. ¿A dónde la podríamos mandar? ¿Perdón? ¿A dónde se podría ir el agua de lluvia? Es decir, literalmente decidir mantenerla aquí. Exactamente, literalmente captarla y utilizarla, por supuesto, no para consumo humano, pero para todas las demás actividades, ¿no? Y dejarla esencialmente el agua potable para las actividades relacionadas con el consumo humano. Esa es la parte más evidente que estamos desaprovechando, insisto, en una ciudad con los volúmenes de lluvia que tiene la Ciudad de México. Ya, pero mi pregunta sigue siendo, ¿a dónde la llevaríamos? Es decir, cae la lluvia y luego ¿qué hacemos? ¿Dónde la guardamos? Es necesario instalar recolectores, por ejemplo, en las superficies en hogares es quizá lo más difícil, pero lo más parece muy difícil. Es que, por ejemplo, en edificios, en superficies, centros comerciales, y a partir de un requiere una instalación que te permita tener una dualidad de infraestructura de tuberías para, por una parte, utilizar el agua potable y por otra parte, para riego y todo, utilizar el agua de lluvia. Es que te lo pregunto porque yo supongo que para poder utilizar el agua se está haciendo en Iztapalapa, lo hemos hablado, se instalaron muchísimas sistemas de recolección de agua. El proyecto era creo que 40,000 al año, no sé en cuánto vayan, pero el tema ahí es, pues sí, recuperas agua de la lluvia, pero tu capacidad de almacenamiento es limitada. Uno no puede, es decir, no existe si lloviera una vez cada mes, pues sería más fácil. Pues resulta que aquí de repente ya no llueve durante meses, entonces ¿cómo le haces? Y de repente caen 3 lluvias y son suficientes para llenarte todo tu
todo tu almacén potencial. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Qué necesidad de almacenamiento tendría que tener la ciudad para justamente poder agarrar la lluvia, conservarla y luego utilizarla en época de sequía? No me parece nada evidente. Y no es en absoluto nada trivial, ¿no? Pero el tema es utilizar esto en la mayor medida durante la época de lluvias y en la época de estiaje, ¿no? Que es más o menos la mitad del año, pues ya poder recurrir al resto de las fuentes, ¿no? Sin sobreexplotarlas durante la temporada de lluvias. Ahora, eso es costoso, hay que decirlo. Por eso se requiere una intervención activa del gobierno, quizá por la parte de incentivos fiscales, quizá por la parte de subsidios, pero sin lugar a dudas tiene un costo que va a haber que absorber. Pero la situación es tan crítica que alguien va a tener que pagar esto. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más proponen? A nivel general proponemos, en primer lugar, medir el agua. O sea, una cosa muy impresionante es que el sector agropecuario, por ejemplo, ocupa 3/4 partes del agua de este país, pero no sabemos realmente cuánto se consume, porque por una parte no existen mediciones precisas, y por otra parte, dado que no se cobra, hay un incentivo perverso a darle un uso irracional al agua, ¿no? Así que hay que atender esa parte con medición, con retomar los programas de tecnificación del riego, por ejemplo. Siguiente tema, las concesiones. Las concesiones actualmente, las más antiguas, van a cumplir su 30º aniversario. Es un buen momento porque toca renegociarlas, toca reasignarlas, ajustarlas a la disponibilidad en tiempo real, ¿no? La disponibilidad que tenemos hoy no es la misma a la que teníamos hace 30 años, y el régimen de concesiones, bueno, debe de ajustarse a esa nueva realidad. Siguiente, y volviendo al tema de utilizar todas las fuentes de agua que tienes, invertirle muchísimo a la parte de tratamiento de aguas residuales. O sea, ahora se habla mucho del nearshoring, por ejemplo, y salió el tema de si hay agua o no hay agua. La realidad es que la mayor parte de la industria manufacturera puede operar con aguas tratadas, pero para ello, ¿qué hay que hacer? Bueno, aumentar la capacidad de tratamiento de aguas en todo el país. Bueno, pues, o sea, sí, son muchísimas cosas. Pues te agradezco muchísimo. Nada más, si me recuerdas el dato, digamos, hace 50 años había una cantidad de agua por habitante y entiendo que se ha reducido mucho. ¿Cuánto es ahora? Exactamente, de 10,000 metros cuadrados a 4.2 a inicios del nuevo milenio. Actualmente estamos más o menos en 3.5. Sí, eso es, digamos, dividiendo toda el agua potencial por habitantes. Es correcto que eso, a ver, tenemos la gran explosión demográfica que tuvo el país en esos años, la industrialización, el crecimiento del campo, por supuesto, pero también hay un tema de la mala gestión. Y esa es la parte que creemos que se debe de atender. Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias. Encantado de venir, buenas tardes.